Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos nuestros fieles oyentes de AM/PM, una vez más transmitiendo desde la ciudad de Palmira. Así que, queridos oyentes, hoy vamos a tener un especial con Yolanda Salazar, ya que el director del programa, Juan Carlos Gaviria, mi esposo, no puede estar con nosotros, pero en ausencia de Juan Carlos, siempre me pide el favor que por favor esté aquí con su fiel audiencia, que no los deje solos. Bueno, él siempre los tiene en su mente y en su corazón. Por eso hoy vamos a tener un especial en nuestro programa de AM/PM, manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. En AM/PM, manejando tu vida. Así es, queridos oyentes, y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, en este especial de AM/PM, la tristeza no siempre se expresa con lágrimas. A veces se esconde en el cuerpo, en el pecho que aprieta, en los ojos que pesan, en los hombros que se encorvan. Y hoy, queridos oyentes, queremos observar no para juzgar, sino para entender la tristeza a la luz de Dios. Recordemos que Dios también ve la tristeza y está cerca del corazón quebrantado, queridos oyentes. Entonces, en este especial de AM/PM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Dónde siento la tristeza en mi cuerpo? Siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la tristeza en mí? ¿A través de un nudo en la garganta? ¿Presión en el pecho? ¿Se manifiesta la tristeza a través de lágrimas? ¿Cansancio? ¿Cómo me afecta la tristeza físicamente a mí? ¿Me encierro? ¿Miro al suelo? ¿Me cuesta hablar? Queridos oyentes, es importante que aprendamos ustedes y yo a identificar la tristeza y cómo, queridos oyentes, esta se manifiesta en mí, porque no hay una respuesta correcta, no, señores. Está bien para algunos experimentarla seguramente como un nudo en la garganta, una presión en el pecho, con lágrimas, con cansancio, a veces seguramente bajando la mirada, pero todas son manifestaciones que no podemos invalidar, sino que tenemos que atender. ¿Y saben por qué, queridos oyentes? Porque ustedes y yo podemos experimentar tristeza en cualquier momento o lo podemos evidenciar frente a cualquier situación. Entonces, queridos oyentes, es importante que recordemos que en la vida siempre nos vamos a encontrar, sí, señores, con extremos diferentes. Podemos encontrarnos con el extremo de lo dulce o podemos encontrarnos con el extremo de lo salado. Podemos encontrar en la gama de colores blancos o nos podemos encontrar en la gama de colores negros. Podemos estar en distintos climas, en el límite del frío o quizás en el límite del calor. Inclusive, queridos oyentes de AM/PM, podemos encontrarnos al límite de nuestra área emocional, a veces con profundas tristezas y otras con grandes alegrías. Pues en la cotidianidad podemos encontrarnos o conocer personas altamente sensibles, sí, a esas personas que seguramente procesan la información sensorial y la información emocional de una manera más profunda. De hecho, algunas de las características de estas personas pues tienden a ser, por ejemplo, personas que sienten emociones propias y hay otros inclusive que sienten emociones con mucha fuerza. Por ejemplo, hay gente que llora mientras ve una película
emotiva y piensan y analizan y reflexionan inclusive hasta lo más mínimo. Los ruidos, las luces, los olores fuertes, de hecho pueden inclusive para otras personas ser molestos o abrumadores. Pues asimismo, queridos oyentes de AMPM, podemos reconocer personas en un extremo opuesto, personas que se rehúsan a sentir y deciden experimentar una represión emocional que los lleva inclusive a encubrir aquellas emociones o sentimientos por medio de una sonrisa o de un gesto que aparenta bienestar, cuando en realidad está en medio de una parálisis emocional que cierra la puerta del progreso personal. Aquí, queridos oyentes de AMPM, podemos preguntarnos, ¿por qué esas personas deciden rehusarse a sentir? Y cuando vemos la respuesta más inmediata, nos damos cuenta de que ellos deciden huir de la profunda tristeza que se ha empezado a generar constantemente. Y esa tristeza que no se ha gestionado de manera adecuada, sino que por el contrario ha persistido y se ha prolongado hasta llegar al punto de la depresión. El otro extremo emocional podemos, ustedes y yo, queridos oyentes de AMPM, en nuestro especial de Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, podemos preguntarnos, ¿estoy siendo aquella persona que decide reprimir sus emociones? Podemos preguntarnos, ¿me estoy rehusando a sentir porque quiero experimentar la tristeza? Pues precisamente por ello, queridos oyentes, es necesario que como hombres y mujeres, ustedes y yo, podamos identificar y conocer la tristeza y a su vez también el extremo de la tristeza. ¿Y cuál es el extremo? La depresión. Entonces, en este especial de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, vamos a aprender qué es la tristeza, cómo identificarla, cómo tratarla, cómo aceptarla y sobre todo, queridos oyentes, cómo sanar. Entonces, hoy vamos a hablar tocando fondo, todo pesa. Y es importante que primero diferenciemos un poco la tristeza y la depresión, sí, señores, porque a su vez nosotros podemos identificar las características que componen a cada una, pues no son lo mismo. La tristeza es una cosa y la depresión es otra, pero ambas impactan nuestra vida de manera diferente y es importante que las conozcamos para poder gestionarlas. Pues vamos a hablar entonces. La tristeza, queridos oyentes, es una emoción humana. La depresión es un trastorno del estado del ánimo. La tristeza nos ayuda a gestionar lo que nos afecta. La depresión nos debilita, nos desanima y limita. La tristeza es temporal, significa que puede durar horas o días, pero la depresión es prolongada por más de 2 semanas. La tristeza es estado de ánimo bajo, pero puede mejorar. La depresión es un estado de ánimo persistente a la baja. La tristeza no detiene las actividades de la vida, pero la depresión detiene la vida, nos dificulta aún realizar las actividades cotidianas. La tristeza es el sueño y apetito se ven afectados, podríamos decir, por un leve momento, pero la depresión nos permite ver cambios marcados en el sueño y aún en el apetito. La depresión nos lleva a un aumento o pérdida de este. La tristeza son pensamientos negativos presentes pero transitorios. La depresión son pensamientos negativos
persistentes y críticos. En la depresión aparece la culpa, el sentimiento de inutilidad y, por supuesto, el sentimiento de desesperanza. Entonces, queridos oyentes de AM/PM, en este especial de Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, la tristeza es considerada una emoción humana y la experimentamos cuando algo duele, cuando se pierde, cuando algo nos decepciona, cuando se rompen nuestras expectativas. La experimentamos como una reacción natural en la vida. Pues esta, queridos oyentes, la tristeza tiene un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito? Ayudarnos a procesar aquello que nos afecta y a su vez nos ayuda a conectarnos con nuestras necesidades más profundas. Entonces debemos tener en cuenta que esta emoción no se experimenta igual para todas las personas, pues se puede manifestar de una manera distinta. Por ejemplo, queridos oyentes, algunos seguramente nos pueden dar ganas de llorar y a otros pueden sentir falta de energía o de desinterés. También puede manifestarse como un vacío o un nudo en el pecho. Inclusive puede aparecer el silencio. Queridos oyentes, si pensamos un poco, la tristeza no es una emoción mala, tampoco es una emoción negativa. Por el contrario, al saberla gestionar, podemos identificar el malestar que una situación puede provocar y podemos atenderla para encontrar una solución. Por otro lado, queridos oyentes, existe la depresión. Como bien se menciona, es el extremo de la tristeza y es un trastorno del estado de ánimo que afecta a una persona, sí, en su manera de sentir, en su manera de pensar y en su manera de actuar. Es un estado profundo, es un estado persistente y es un estado debilitante de desánimo que puede durar semanas. Queridos oyentes, la depresión puede durar meses o puede durar más si no es tratado. De acuerdo, queridos oyentes, a la Organización de la Salud, sabemos que aún la depresión se caracteriza por la acumulación de 2 semanas o más en las que se ha visto afectado el entorno laboral, el entorno social y aún el personal de muchos de nosotros. Por eso, queridos oyentes, un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o la pérdida de interacción o la pérdida o el constante sentimiento de fatiga o pérdida de energía, pues nos deben llevar a ustedes y a mí a atender lo que está pasando. Los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, aún los cambios en el peso o esos sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, pues nos llevan a ustedes y a mí a evaluar si estamos sufriendo depresión. También la dificultad para concentrarse y para tomar decisiones también es una alarma que se está encendiendo en nuestras vidas, y también esos pensamientos de muerte que nos rodean son alarmas que nos llevan a ustedes y a mí a pensar si hemos pasado de la tristeza a la depresión. Queridos oyentes, al conocer un poco más de estos conceptos básicos, podemos identificar que tal vez hemos experimentado alguna de estas situaciones, ya sea la tristeza o la depresión, y asimismo, pues podemos ver cómo el manual de vida nos permite a ustedes y a mí ver algunos personajes bíblicos que han pasado por situaciones similares. Y podemos hablar, por ejemplo, de Job, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Lot, podemos hablar de muchos, pero en esta ocasión, en este especial de AM/PM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, con Yolanda Salazar, vamos a hablar de una mujer
que nos da indicios de haber experimentado depresión en su momento. Y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, sí señores, capítulo 1, a partir del versículo 1 al versículo 8. Y aquí, queridos oyentes, podemos hablar de una mujer extraordinaria que vivió un proceso, sí, que empezó como una gran tristeza y fue desencadenándose en una gran depresión. Y vamos a ver en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, la vida de Ana. Y dice el manual de vida: hubo un varón en Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Dios. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Queridos oyentes, podemos conocer entonces la vida de Ana, quien fue esposa de Elcana. Y la palabra de Dios nos relata que Elcana le amaba profundamente. Sin embargo, vemos que Ana tenía una condición. ¿Y cuál era la condición de Ana? Que Ana no podía tener hijos. Y esto le causaba gran dolor a Ana. Además, recordemos que Penina, la segunda esposa de Elcana, dice el manual de vida en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 8, dice que Penina provocaba de manera constante a Ana, quien no podía darle hijos a su esposo. Y de hecho dice la palabra de Dios que Penina hería profundamente a Ana, haciendo que le pesara aún más aquello que ella tanto anhelaba, y era tener un hijo. Por eso, en este capítulo podemos evidenciar que Ana experimentó rasgos depresivos. Sí, ¿y cómo los experimentó? El manual de vida nos dice que Ana lloraba y su llanto era constante. Ana tenía un sentimiento de tristeza, y el manual de vida nos permite ver que era una tristeza prolongada, a tal punto que a Ana le faltaba, sí, aún consuelo, le faltaba apetito. Ana vivía en una gran angustia, Ana vivía en una gran aflicción que no le permitía seguir con sus actividades, sino que por el contrario le hacían, de hecho, tocar fondo. Y por eso Elcana le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Cierto? Y esas preguntas de Elcana, su esposo, hacia Ana tenían un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Que Ana pudiera soltar el peso y aprendiera aún a regular lo que vivía. Por eso, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 9, después de aquellas preguntas
que le hace el Cana a ella en el versículo 8, cuando dice que el Cana, su marido, le dijo, Ana, la llamó por su nombre, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? Y le dijo, Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pues, ¿cuál fue la respuesta de Ana en el versículo 9? Dice el manual de vida en el primer libro de Samuel. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella, con amargura de alma, oró a Dios y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares a tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Queridos oyentes, es necesario que ustedes y yo podamos entender, que podamos procesar y sobre todo que aprendamos a caminar. Sí, pero aprendamos en ese caminar a soltar la tristeza, a soltar la depresión en las manos de Dios. Asimismo, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues vamos a familiarizarnos con el amor y las herramientas adecuadas que el Señor nos ha permitido acoger para nuestro bienestar. Sí, cuando ustedes y yo leemos sobre la situación de Ana, pues podemos visualizar lo que nos enseña el manual de vida en el capítulo 1, en los versículos 9 y 18. Y podemos ver con claridad, queridos oyentes, que versículo 12, mientras Ana oraba largamente delante de Dios, Elí la observaba y Elí pensó que Ana estaba ebria. Pero en el versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste, queridos oyentes. Entonces vemos cómo Ana encontró las herramientas adecuadas y las tomó. Y cuando Ana toma la herramienta adecuada, que es el orar y el derramar su corazón delante de Dios, pues Ana toma la mejor decisión para gestionar su gran aflicción. Ana, queridos oyentes, en medio de su dolor, decidió acercarse a Dios y expresarle a Dios con total sinceridad lo que sentía. Ana fue transparente. Ana se mostró en una faceta real. Ana le mostró su vida a Dios y mostrándole su vida a Dios, derramó su alma ante Él. Queridos oyentes de AMPM, Ana usó una de las mejores herramientas que el Señor le había dado para regular sus emociones, para regular su tristeza, para regular su depresión. Y Ana encontró paz y bienestar. Y la herramienta, queridos oyentes, pues fue la oración. Fue en medio de su aflicción donde ella decidió acercarse para soltar,
para encontrar alivio y para encontrar la respuesta y la paz en su vida. Ana, queridos oyentes, decidió ir a la fuente de vida para expresar todo lo que ella pensaba. Fue a la fuente de vida para expresar todo lo que sentía y fue a la fuente de vida anhelando encontrar el bienestar para ella. Ella nunca oró por Penina, siempre oró por lo que ella sentía. Queridos oyentes, y para librarme de la tristeza y la depresión, yo no necesito orar por lo que los otros me hacen, por lo que los otros me dicen, por lo que los otros me ocasionan. Tengo que hablar con Dios por lo que yo estoy sintiendo en mi vida. Y hablar con Dios es decirle a Él que todos nosotros anhelamos encontrar el bienestar para nosotros. Sí, queridos oyentes, cuando Ana comprendió que solo Dios podía restaurar y que solo Dios podía cuidar su corazón, Ana fue libre de la tristeza y de la depresión y por ende de la amargura que la tristeza y la depresión saben traer como hermanas inseparables a nuestro corazón. Entonces, queridos oyentes, en este especial de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, no podemos olvidar, Dios es el único, queridos oyentes, que nos puede sanar, pero se requiere de un trabajo en equipo, Dios y yo, sí, para poder ver nuestra restauración. Por eso, queridos oyentes, a continuación vamos a hablar de un complemento para regular nuestra tristeza si quizás estamos pasando por ella y de un complemento para la depresión si quizás estamos viviendo en él. Recordemos, queridos oyentes, que la tristeza es importante que reconozcamos la tristeza y le demos un lugar para ustedes y yo poderla vivir. Recordemos que la tristeza es necesario permitirle sentir. La depresión es importante que identifiquemos los rasgos y pidamos ayuda. Queridos oyentes, hable con su líder personal, hable con un profesional de la salud, pero acuda a pedir ayuda, porque la depresión necesita ayuda. En la tristeza, recordemos que la tristeza genera una descarga emocional sana. Sí, es necesario orar con sinceridad, llorar, seguramente escuchar música, sí, y hasta escribir una carta. Pero cuando usted experimente depresión, establezca rutinas pequeñas pero sostenibles, como por ejemplo, bañarse, salir a tomar el sol, tender la cama. Los pasos pequeños son enormes en días oscuros, nunca lo olvide. Si experimenta tristeza, busque consuelo con Dios, hable con Él, hable con un amigo de confianza, promueva un espacio seguro donde usted pueda hablar de la tristeza. Pero si es la depresión, proporcione espacios de oración, de estudio bíblico relacionado con lo que usted está viviendo para que encuentre esperanza. Y otro complemento importante, si es tristeza, active el cuerpo con amor, camine despacio, haga estiramientos suaves, realice ejercicios de respiración, que eso lo va a ayudar. Si está experimentando depresión, conéctese con otros y cuide su cuerpo, intentando esforzarse, aunque sea difícil, en generar conexiones, en mantener una alimentación adecuada, un sueño adecuado y, por supuesto, una actividad física. Queridos oyentes, todos podemos sanar. Sí, podemos sanarnos de la tristeza y sanarnos de la depresión. Todos podemos experimentar sanidad y bendición. Recordemos, queridos oyentes, que sentir no es pecado, es parte de nuestra humanidad.
Entonces, sanar no es lineal, no es igual para todos, queridos oyentes. Sin embargo, no olvidemos, en AMPM, sí, aquí, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, viviendo la tristeza para que nunca caiga en depresión, recordemos, queridos oyentes, que podemos aprender a identificar aquello que nos permite dar los primeros pasos, como por ejemplo un acto de amor propio, aquellas acciones que nos permitan regular, que nos permitan aceptar y sobre todo que permitan sanar nuestro corazón. No olvidemos, queridos oyentes, Ana es el claro ejemplo de que aún estando cerca de Dios podemos experimentar tristeza y de hecho podemos experimentar depresión. Pero Ana también nos enseña el secreto, sí, el secreto que está en la firmeza, pues tomando aquellas herramientas que Él nos ofrece y nos facilita en nuestro entorno, pues junto con su amor, junto con su gracia, ustedes y yo vamos a complementar los procesos que tanto nos ha costado o nos cuesta asumir. Recordemos, queridos oyentes, lo que nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Recordemos que el manual de vida nos dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Dios se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz su hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio a Dios según lo acostumbrado. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Dios y se quede allá para siempre. Y Elcana Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente cumpla Dios su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Dios en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Oré por este niño oraba, y Dios me lo dio. Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios todos los días que viva, será de Dios. Y adoró allí a Dios Ana. Queridos oyentes, y podemos ver en el capítulo 2 del primer libro de Samuel a Ana orando, a Ana con un corazón regocijado, con un corazón que exaltaba a Dios y con una boca que se ensanchaba delante de Dios con alegría, porque Dios era su Dios y había sido refugio, en el capítulo 2, refugio para ella, queridos oyentes. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que Dios le dio más hijos a Ana y la hizo fuerte en su propia fuerza. Y Ana, queridos oyentes, podemos ver de una manera extraordinaria, como dice el versículo 11 del capítulo 2 de Primera de Samuel: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Dios delante del sacerdote Elí. Entonces vemos, queridos oyentes, a una mujer que nunca más
volvió a experimentar amargura y esa tristeza que la llevaría a la depresión. Por el contrario, queridos oyentes, vemos a una Ana, sí, a una Ana que aún en medio de su vida aprendió a aceptar y a sanar lo que pasaba en su corazón. Entonces, queridos oyentes, Ana es el claro ejemplo de que aún estando cerca de Dios se puede experimentar tristeza o depresión, pero Ana también nos enseñó que el secreto está en la búsqueda delante de Dios. Ana decidió sanar su corazón de la mano de Dios y justo, queridos oyentes, en ese momento Ana experimentó libertad, Ana experimentó paz y Ana experimentó amor. Ella decidió entregar en su más grande anhelo lo que Dios le había dado. Y Dios se encargó de bendecir en su debido tiempo, tal como lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 28. Entonces vemos en esta gran historia, queridos oyentes, una gran enseñanza. Dios nos enseña, sí, Dios nos enseña que Él no ignora el dolor, no señores, sino que Dios permite hallar consuelo del dolor en su presencia. Y a su vez, queridos oyentes, podemos entender que la oración más sincera vale mucho más. Y ustedes y yo, queridos oyentes de AM/PM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, podemos hablar con Él desde lo más profundo de nuestro corazón. Ana, queridos oyentes, oró en silencio, pero con una gran intensidad y mantuvo, por supuesto, su fe aún en medio de su dolor. Lo más extraordinario, queridos oyentes, es que aunque Ana se sintió triste, Ana nunca perdió la fe en Dios. Aunque Ana vivió momentos de depresión, Ana sabía quién podía sanarla, sabía quién podía ayudarla, y por eso Ana nunca dejó de presentarse delante de Dios. Y delante de Dios abrió su corazón y abrió la amargura que había en su corazón, mostró la depresión que había en su corazón y mostró la tristeza que había en su corazón. Cuando se la mostró a Dios, pues fue sanada por Dios. Muchas veces, queridos oyentes, ustedes y yo nos especializamos en mostrar la tristeza a quien no nos puede aliviar, mostrar la depresión a quien no la puede aliviar y por ende mostrar la amargura a quien no la puede quitar. Ana tenía un esposo que la amaba, pero aunque ese esposo la amaba, no podía quitarle la tristeza, no podía quitarle la depresión, no podía quitarle la amargura. No esperen los hombres, busque ayuda. Pero ustedes y yo sabemos, queridos oyentes, que necesitamos de Dios para sanar los procesos de nuestra vida. Sí, Ana tenía a un Elcana que la amaba, que la protegía, que estaba pendiente de ella, porque Elcana vio que Ana estaba triste. Elcana vio que Ana no comía. Elcana vio a una mujer que se debilitaba, que él la amaba con fuerza, pero ese amor tan fuerte no podía aliviar a Ana, porque solo la herramienta de Dios en su corazón podía sanarla, a tal punto que para Ana fuera suficiente el amor de su esposo Elcana. Queridos oyentes, hasta que Ana no sanó la tristeza, hasta que Ana no sanó la depresión y hasta que Ana no sanó la amargura, Ana no dio a luz un hijo. Y seguramente, queridos oyentes, estamos enmarcados en la ausencia de un hijo. Un hijo puede ser un sueño, un objetivo, algo, un anhelo en su corazón, pero hay tanta amargura, tanta tristeza y tanta depresión que hasta que eso no sane, usted no verá a su hijo entre sus brazos. Por eso, queridos oyentes,
este es el momento en donde quizás ustedes y yo podemos sentirnos desconectados, quizás hasta como una pantalla del computador o la pantalla de nuestro celular. Podemos sentirnos como una pantalla en negro, pero es necesario que ustedes y yo recordemos como seres tridimensionales, con espíritu, con alma y con cuerpo, que es importante cuidar de nuestro espíritu, es importante cuidar de nuestra alma y también es importante cuidar de nuestro cuerpo. Cada parte es importante, queridos oyentes de AMPM, en este especial de Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Cada área es importante y el Señor ha permitido que ustedes y yo podamos cuidar de cada una de ellas, pues adquiriendo herramientas y haciendo uso de ellas de una manera adecuada para que podamos garantizar nuestro bienestar integral. Como hombres y mujeres, ustedes y yo no estamos exentos de pasar por una situación difícil. Sin embargo, queridos oyentes, todos, absolutamente todos, tenemos la seguridad de que Dios siempre estará dispuesto a escucharnos. Tenemos la seguridad de que Dios siempre estará dispuesto a consolarnos. Tendremos la seguridad de que Dios siempre está dispuesto a amarnos. Sí, queridos oyentes, Dios está dispuesto a ayudarnos en los momentos de gran dificultad. Dios está dispuesto a ayudarnos en la tristeza. Dios está dispuesto a ayudarnos en la depresión. Dios está dispuesto a ayudarnos en la amargura, queridos oyentes. Sí, Él se encargará de restaurarnos en la medida que, como Ana, ustedes y yo nos acerquemos confiadamente a Él y vivamos la sanidad de su mano, queridos oyentes. Hoy les invito para que todos nosotros extendamos nuestra mano delante de Dios y dejemos que Él la tome. Pero también es necesario estar dispuestos nosotros a tomarnos de la mano de Dios. Este es el llamado, queridos oyentes, en este especial de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. Este es el momento, queridos oyentes, soltemos aquello que no nos permite avanzar. Soltemos delante de Dios la tristeza. Soltemos delante de Dios la depresión. Este es el momento para soltar la amargura. Soltemos todo aquello, queridos oyentes, que no nos permite avanzar y aprovechemos todos aquellos instrumentos que Dios nos ha dado para cuidar nuestra salud mental, para cuidar nuestra salud emocional, para cuidar nuestra salud física y, por supuesto, para cuidar nuestra salud espiritual. Hoy en AMPM, queridos oyentes, les invito a que cada uno de nosotros, sí, estemos dispuestos aún a escribir esas sensaciones corporales que identificamos al trabajar la emoción de la tristeza. Por ejemplo, si usted identifica que la tristeza se manifiesta en un nudo en la garganta, presión en el pecho, hombros caídos, ojos pesados, llanto, escribamos delante de Dios lo que sentimos y recordemos que de Dios siempre recibiremos ayuda. Entonces reflexionemos sobre aquellas cosas en las que necesitamos ayuda, en donde necesitamos aprender a autorregularnos emocionalmente. Cuando ustedes y yo experimentamos tristeza, escribamos, queridos oyentes, escribamos cómo orar, por ejemplo, escribamos aún esa necesidad de hablar con alguien, sí, en medio de nuestras vidas. Es necesario, llore delante de Dios sin culpa,
Pero sobre todo, queridos oyentes, recordemos que Dios nos ayuda con respecto a lo que sentimos, ¿sí? Y entonces aprendamos a poner en práctica lo que Ana nos ha enseñado. Elijamos buscar la mano poderosa de Dios. Estemos dispuestos a acercarnos a Dios sabiendo que de Él viene la ayuda para ustedes y para mí. Inspirémonos, queridos oyentes, fortalezcámonos y dejémonos acompañar en estos procesos por aquel que es incondicional con nosotros, como fue Dios incondicional para Ana. Y Dios se acordó de Ana, y Dios se acordó de la oración de Ana, y Dios se acordó de la necesidad de Ana y quitó la tristeza, quitó la depresión y la amargura. Y cuando estas cosas fueron quitadas de la vida de Ana, se puso en marcha aquello que Ana anhelaba, y era tener, concebir un hijo. Lo concibió y lo entregó tal y como lo dijo. Y Dios no le dio solamente un hijo a Ana. Dice el manual de vida que Dios le entregó muchos más hijos a Ana. Entonces, queridos oyentes, es el momento de que ustedes y yo pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido en este especial de AMPM en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. Pongamos en práctica cada una de estas herramientas. Enlacemos esas herramientas con un plan de mejoramiento continuo para ustedes y para mí. Y entonces, ustedes y yo seremos testigos de primera mano. Sí, seremos los primeros en evidenciar lo que Dios hace por un corazón que se humilla delante de Él. Un corazón que sabe esperar. Un corazón dispuesto para corregir. Ana corrigió la amargura. Al corregir la amargura, corrigió la depresión. Y al corregir la depresión, salió de la tristeza. Así que, queridos oyentes, hoy estamos llamados a tomar decisiones. Sí, hoy estamos llamados a hacernos 4 preguntas. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y cuándo lo voy a hacer, queridos oyentes? Y entonces, cuando la tristeza, un sentimiento válido en nuestra vida llegue, no llegará para quedarse como un huésped a la fuerza, sino que llegará para impulsarnos. Es de hombre sentir tristeza, queridos oyentes, pero recordemos que la tristeza es pasajera, no tiene por qué quedarse para siempre en el corazón. Si se queda, estará pasando de la tristeza a la depresión. Finalmente, no olvidemos que la tristeza es una emoción humana. La tristeza nos ayuda a generar, a gestionar lo que nos afecta. La tristeza es temporal, es por horas. La tristeza es un estado de ánimo bajo, pero mejora. La tristeza no nos detiene en las actividades de la vida. La tristeza, sí, señores, no nos roba el sueño o el apetito. Y la tristeza, pues, no son esos pensamientos negativos que se quedan para siempre, sino que son sentimientos o pensamientos transitorios. Entonces, queridos oyentes, vivir la tristeza es algo necesario para nuestra vida, pero nunca permita que de la tristeza usted pase a la depresión. ¿Saben cuál es el puente que nos libera a ustedes y a mí cuando transitamos de la tristeza a la depresión? Es la oración. La oración quiebra ese puente, queridos oyentes, para que todos podamos avanzar y podamos seguir adelante. Así que, queridos oyentes, les invito entonces para que finalicemos este tiempo delante de Dios. Y ustedes y yo podamos recordar aquello que nos enseña el manual de vida. Que todas nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios. Así que hoy, queridos oyentes, digámosle al Señor en este día especial:
Amado Dios, hoy pongo mi vida delante de ti. Me acerco con todo mi corazón. Hoy decido no vivir saturado. Hoy decido, Señor, soltar la tristeza. Hoy decido soltar la depresión. Hoy decido delante de ti soltar la amargura. Y hoy, Señor, como Ana, quiero recibir tu paz, pero quiero recibir la paz tuya, Señor, que permanece, la paz que me mantiene a salvo, Señor, de mí mismo y de los demás. Digámosle, Señor, ¿quién más que tú para conocer la mente y el corazón de cada uno de nosotros? ¿Quién más que tú, Señor de los cielos, para conocer mi vida, para conocer aquello que produce tristeza? A veces hay tanta tristeza en mi corazón que no puedo llorar, pero siento un nudo en la garganta, siento que el pecho me aprieta. Hay tanta tristeza en mi vida que siento mucho cansancio. Hay tanta tristeza en mi vida, Señor, que aún quizás yo mismo ni siquiera he aprendido a identificar. Hay tanta tristeza, Señor, en mi vida que los ojos pesan. Hay tanta tristeza en mi vida que hoy tengo hasta los hombros encorvados. Pero, Señor, tu palabra dice que tú eres el único que ves mi tristeza y que estás cerca del corazón quebrantado. Tu palabra dice que tú sanas al de corazón roto y tú vendas las heridas. Hoy estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, anhelando, Señor, que como Ana, tú escuches mi oración. Señor, y aún la tristeza que es válida porque tú oh Dios, las emociones vienen de parte tuya. Son, Señor de los cielos, para que yo aprenda, oh Dios, a gestionar mis emociones. Lo que está mal es que la tristeza se quede ahí perpetuamente en mi alma y en mi corazón y me lleve, Señor, a una depresión profunda de la que no pueda salir. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de todo esto, a salir de este sentimiento que se instauró en mi corazón y hoy, Señor, fruto de la depresión, quizás he perdido todo. He perdido mi vida, mi familia, mi trabajo. Por eso, permítenos, oh Dios, estar delante de ti todos los días de nuestra vida, para que tú nos des fuerzas, para que tú, Señor de los cielos, alientes el alma y el corazón caído, abatido, Señor, entristecido y deprimido. Permítenos levantarnos como Ana. Tu palabra dice que Ana nunca más volvió a estar en amargura. Ana nunca más volvió a estar en depresión. Ana nunca más volvió, Señor de los cielos, a vivir la esterilidad de su corazón. Permítenos a nosotros vivir de tal manera que tengamos en nuestros días contentamiento. Por eso, que tu presencia nos acompañe hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, hemos terminado este especial de AM/PM con Yolanda Salazar, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas. Por eso, queridos oyentes, no olviden compartir el programa. Recuerden, pueden entrar al Facebook, buscan Colmundo Radio, le dan seguir y pueden compartir el programa en sus redes sociales, copiar el link y enviarlo a través del WhatsApp a sus amigos, compañeros y vecinos. Les recuerdo que también pueden encontrar a AM/PM en YouTube, le dan a la campanita, seguir y ahí estará nuestro programa. Ya saben, la manera de respaldar el amor y el cariño con que llevamos a cabo este programa y está al aire todos los días, de lunes a viernes, en el estreno 4 de la mañana y repetición 10 de la noche, es compartiéndolo. Así que muy feliz de haber podido estar con ustedes en este especial de AM/PM en Manejando
tu vida, mi vida y nuestra vida. Muchas saludes del director del programa, Juan Carlos Gaviria, que mañana seguramente estará acompañándonos en su sección habitual, Nutrientes para el Alma. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.